En nuestra primera parte de la entrevista con Brian Castro, pudimos conocer algunos detalles del conflicto que lo llevaron a la cárcel y de la denuncia presentada en su contra. Ahora vamos a conocer más detalles sobre la acusación presentada por la Fiscalía y cómo vivió todo este proceso desde la cárcel. Tenías armas legalmente inscritas y tenías también algún tipo de arma que no estaba Sí, permitida poder. sí, lo acepto. Mira, yo tenía tres AR-15 con modalidad de ráfaga que eran utilizadas y eran empleadas para fines didácticos. Cuando uno va a entrenar algún tipo de defensa, entrena todo tipo de escenario, obviamente para estar preparado. Y acepto que no era un acto ilegal tener armas de ese índole. Y acepto esa condena, que a pesar de que no eran armas utilizadas para fines ilícitos, acepto que las tenía para fines didácticos, porque el OIJ las encontró en una maleta guardadas, debidamente embaladas, sin cargadores, sin munición, separado, como indica la ley que debe ir. Ninguna de estas armas fue vinculada al hecho como tal por el que fuiste denunciado. Ninguna fue vinculada. Brian sostiene que las pruebas presentadas por la Fiscalía no logran ubicarlo en la escena en ningún momento. Incluso la placa del vehículo implicado cuenta actualmente con una multa de tránsito que le fue aplicada durante la fecha en que supuestamente se encontraba bajo secuestro judicial, lo que pone en duda la confiabilidad de la prueba. Desde el mismo 9 de mayo del 2023, en horas de la tarde, ese vehículo quedó decomisado. Para el 28 de julio, yo fui allanado desde las 6 de la mañana y mi amigo, y ese vehículo continuaba en pactos judiciales. Yo tenía ya un mes y pico de estar en preventiva, y de esto me enteré unos 2 meses antes, porque el abogado en su pericia se metió a ver los partes del vehículo, a revisar un poco el historial del vehículo, y logró identificar que el vehículo contaba con un parte. El 28 de agosto del 2023 a las 6:06 de la tarde. Fue un parte hecho a la licencia de una persona desconocida para nosotros en la provincia de Limón, lugar donde no somos residentes, nunca he vivido, y donde precisamente esta persona tenía problemas. La relación que tenía este tipo en Limón era que durante el último año había estado visitando la provincia de Limón debido a un desarrollo de proyecto que tenía allá, que para variar quedó mal y se metió en problemas con personas de cierto cuidado allá. ¿Y cómo te enteras vos que tienen esos problemas ahí en Limón? Fíjese que un año antes de ese 9 de mayo de 2023, la señora me ubicó para entre agosto y septiembre porque había sido retenido por unas personas de Limón porque no lo dejaban salir de un proyecto hasta que lo entregara y lo terminara. Para Brian, la acusación de la Fiscalía es una señal de una investigación preliminar débil, que no indagó con profundidad el conflicto entre las partes y que basó sus argumentos en pruebas circunstanciales. Y bueno, por eso te digo que la investigación es muy nefasta y muy carente, porque si yo salgo en medios de comunicación diciendo que estoy vinculado con una posible banda de préstamos gota a gota, todas esas líneas de investigación se debieran atacar. Y no fue así. Parte de las cosas, cuando soy allanado, me quitan el celular, borran evidencia que servía para mi favor, el vehículo que someten a la pericia de revisión queda limpio, dio limpia la pericia, que yo estuve presente en toda la tarea judicial. Desde ese mismo día salimos de medicatura forense con esos análisis limpios. Me pasaron inclusive perros de armas, perros de pólvora, perros de elementos pilosos, perros de sangre, perros de droga, aunque no era un tema de droga, y no dio nada positivo. De hecho, a Brian se le abrió una causa paralela durante el tiempo en que fue investigado por legitimación de capitales. La misma fue desestimada por los tribunales de justicia al comprobarse que el mismo contaba con trabajos anteriores que le permitían llevar el estilo de vida con el que cuenta actualmente.
Cuando todo esto estalló y se dio, a mí me abrieron causas paralelas a la causa penal de esta situación de esta persona. Una de las causas que me abrieron fue legitimación de capitales, porque se dijo que yo manejaba una banda de cobros gota a gota, cosa que siempre he negado y siempre voy a negar porque eso no es parte de la realidad, cosa que no se investigó y cosa que se filtró a la prensa, pero al día de hoy todas esas denuncias paralelas y todas esas cosas que se dijeron quedaron totalmente desestimadas porque el mismo Poder Judicial en una resolución de desestimación rechazó, y por lo menos en esa causa sí tuvieron por lo menos la delicadeza de investigar quién había sido yo, y dictaminaron que durante toda mi vida laboral había tenido ingresos que sostenían mi calidad de vida. De acuerdo al OIJ y a la Fiscalía de Heredia, los delincuentes son dos hombres de apellidos: Fernández Pérez, de 37 años de edad, y Castro Zúñiga, de 38 años. Vinculados con una estructura de préstamos gota a gota que a la hora de cobrar era cuando cometían delitos. Bueno, parte de las cosas que yo mejoraría dentro de la investigación que desarrolló el Ministerio Público y el OIJ es que no tienen una, ni dos, ni tres contradicciones, tienen múltiples contradicciones en la narrativa del esclarecimiento de los casos. Mencionan muchas cosas que en la realidad no se contradicen. Por ejemplo, dice en algunos de los argumentos de que ella, al darse cuenta de ciertas cosas, en ese momento decidió intervenir y hablar, pero ¿cómo? Si se encontraba con la boca supuestamente tapada y sometida. El OIJ nunca logra dar con el lugar de donde se perpetraron los hechos de privación de libertad o de retención de la supuesta víctima. Entonces hay múltiples cosas que no se aclaran, que no se dicen, y se constituye en un expediente. Al mismo tiempo, ese expediente es el que se lee en la corte y los jueces lo compran como nada. Como se puede leer en algunas partes del expediente judicial que Brian me facilitó, la denunciante nunca se presentó a su cita en medicatura forense para que le fueran examinadas los golpes que dice haber recibido durante la agresión. Incluso se puede determinar por medio de declaraciones de familiares que tanto la víctima como su hijo ya presentaban conflictos similares en el pasado por amenazas, justamente por sus problemas de deudas con otras personas. Desde que se me detiene, que supuestamente la preventiva es para investigar y que yo no cause obstaculización o amenace víctimas o personas, pero desde el día que yo estuve en preventiva hasta el día que se me dio la salida, el caso no se movió, no dictaminaron nada nuevo, más bien todo lo que fueron dictaminando fue a mi favor. Tuve 3 defensas para mí y para mi amigo, los defendió el mismo defensor, y hicieron realmente sus esfuerzos, pero quizás no estaban a la altura del caso, o quizás ya todo estaba sentenciado. Porque, ¿qué te quiero decir con que estaba sentenciado? Vamos a ver, si yo fui a la audiencia de medidas cautelares y el juez prácticamente me hizo un juicio ahí, y todo lo que dijo el fiscal se lo creyó. Y lo que en este país sucede es que todos los abogados dicen: guarde silencio, absténgase de declarar. Entonces, los esfuerzos de la defensa técnica mía estuvieron enfocados en un cambio de medidas. ¿Para qué? Para que yo saliera de preventiva. Es ahí donde te digo con toda certeza que los fundamentos de los peligros procesales que existían en aquel momento, para mí eran no válidos. Mis arraigos eran bastante fuertes, con mi esposa, con hijo, con propiedad, con mi mamá viva y todo el asunto y toda mi vida hecha aquí. Entonces yo creo que el peligro de fuga no existía. ¿Qué iba a obstaculizar yo? Si yo prácticamente me di cuenta el mismo día que fui a entregar el vehículo que iban a abrir un proceso en mi contra. Y además tuve 2 meses, 19 días para haberme querido sacar el clavo con una persona y silenciarla. Tras casi 2 años en prisión, luchando desde adentro por su defensa y denunciando
las violaciones a sus derechos humanos dentro del sistema carcelario, las esperanzas de Brian por una justicia pronta y cumplida se fueron desvaneciendo en el tiempo. Andrea, es la parte quizás más dolorosa que uno como ser humano pueda tener. Perder la libertad es prácticamente estar muerto y tener 10 minutos para comunicarse con el mundo exterior. Pero las cosas que se viven ahí, hambres, enfermedades, carencias, malos tratos, a pesar de que usted ni siquiera ha sido condenado. Yo mencionaba esto a mi abogado y yo le decía, ¿cómo puede ser posible que en Costa Rica exista la condena anticipada? Lo mandan a uno preventivo, a los pabellones de indiciados, y empieza todo un calvario, donde el que gobierna esos pabellones son la gente que manda, no mandan los policías, porque usted se ve sometido a que le cobren camas, a que pague a alguien para que coma al menos mínimamente bien. Las personas que mandan ahí es porque hay una persona que se identifica como el líder hachú de todo el pabellón y hay 3 sublíderes más que se identifican como los sub-hachús, que son los que mandan en los cuartos y en el pabellón. La policía sabe que hay cobro de teléfono, pero ¿por qué? Si es público. Y si no, puedes ir a estar con cualquier indiciado que fue en los pabellones que yo estuve, para que te diga si lo que estoy diciendo yo es mentira. Fui a juicio después de estar tanto tiempo preso. Entiéndase que es un viaje en perrera, duro, de 1 hora y pico, confinado en esas condiciones. Venir a celdas judiciales, estar 1 o 2 días allí, comiendo mal, haciendo necesidades en frente de otros. Cuando llego a juicio, me dice el abogado, la señora no se presentó porque presentó una incapacidad psiquiátrica que no podía presentarse. Entonces suspenden el juicio y dan juicio para 1 mes exacto para que venciera la incapacidad, porque fue una incapacidad ese mismo día. Cuando volvemos el 26 de septiembre a iniciar el juicio, que el 26 de agosto no inició, no se vuelve a presentar y vuelve a presentar una incapacidad. Mi abogado hace un alegato que no es posible, no cumpliera una orden judicial, necesitaba que iniciara el juicio. El tribunal de juicio en ese momento ordenó que se iba a suspender el juicio una vez más y le ordenó a la fiscalía que la siguiente fecha, que fue el 7 de noviembre, se presentara sí o sí las partes, sino que ellos tenían que tomar decisión. Claramente la señora no tenía ninguna intención de asistir a un juicio y estaba presentando lo que podía o lo que recurría. ¿Por qué? Porque claramente no podía ir a sostener una mentira de ese tipo a un tribunal. Cuando a Brian se le planteó la posibilidad de acogerse a un proceso abreviado y poder terminar su sentencia en la casa, tras haber estado casi 2 años en prisión preventiva y no haber podido estar presente en el nacimiento de su primera hija, Brian no dudó en aceptarlo, no porque se considerara culpable, sino por su deseo de poder regresar y reunirse nuevamente junto a su familia y terminar finalmente con esta pesadilla. Nos volvemos a presentar, la señora fue llevada a la fuerza, el fiscal llegó media hora tarde al inicio del juicio y lo primero que hace el fiscal es irse a la mesa de mi abogado defensor. Nosotros ya estábamos listos para juicios, con todo lo que yo le he argumentado y con todas las dudas del proceso, con todas las malas praxis, con todas las cosas, estábamos listos. El abogado, después de conversar con el fiscal, llega y me dice, mira, el fiscal está ofreciendo el abreviado más bajo que le puede dar. Está ofreciendo 3 años por extorsión y 2 años por las armas ilegales. Y a mí me daban 5 años, 3 extorsión, 2 por armas. A mi amigo le daban 3. Hemos ido a cambio de medidas. El OIJ no ha querido presentar pruebas a su favor. Se ha quedado con evidencia que a usted lo podría haber liberado. Yo pensaría que si usted va a juicio y aunque la señora llegue a decir cualquier disparate, usted termine siendo condenado injustamente. Entonces, Andrea, en un acto humano de ver que un amigo mío, al cual yo quiero, que lo dejaron sin cargo, que se metió en un problema que ni siquiera era de él, y ver todas las barbaridades que habíamos pasado en 1 año y 6 meses,
y ver el comportamiento del fiscal, de los jueces, de los del OIJ, que dijeron mentiras, argumentaron, se burlaron de mí, sometieron a mi esposa, inventaron cosas que ni siquiera fui funcionario policial y decían cuanta mentira cosas a la prensa. Y sinceramente yo me vi con miedo, tengo que decirlo, con miedo de ir a un juicio y donde me terminaran dando 7 o 9 años. Entonces hice el peor negocio y terminé obteniendo un abreviado que me daba la posibilidad de que mi amigo saliera libre y que me dieran a mí un cambio de medidas de casa por cárcel que hoy cumplo para poder venir a conocer a mi hija, que la fui conociendo hasta 9 meses y por eso tomé el abreviado. Y él respeta esos límites, ¿ves? Él respeta, y si quiere viene usted, ¿verdad? Él respeta eso y él no se sale. Y él está atento a una instrucción, ¿verdad? Vean usted que él está parado en la línea fronteriza. Y yo le digo, sí, play. Vamos, play. Ya ellos se pasearon en mi vida, en mi reputación, en todo lo que había trabajado, en mi título, en mi carrera. Y casi se pasean en mi casa. Entonces lo terminé aceptando, no porque fuera culpable, sino porque necesitaba venir a mi casa. Y esa es mi historia. Un tipo que se benefició de obtener trabajo de mí, llevarse los ahorros de mi vida, dejarme endeudado, encerrado, con problemas. Brian, hay una parte de la acusación que pues presenta la fiscalía en tu caso que es importante mencionar. El video donde se observa un vehículo con placas similares a las que estaban a tu nombre. ¿Cómo podríamos explicar la presencia de ese vehículo con esas placas en el lugar de los hechos? Bueno, yo tengo que mencionar que la relación con estos hechos me parece a mí que fue una fabricación de parte de las supuestas víctimas que fabricaron este tipo de evidencia. ¿Por qué? Porque yo atribuyo todo el hecho a un tema de gemeleo. Vos sabés que en el país hay cantidad de personas y cantidad de situaciones y evidencian que gemelean placas, y eso constituye un engaño grave al sistema. Por eso es que mi argumentación siempre sí ha sido que estas personas engañaron al sistema, y lo malo del sistema es que no verificó y no concluyó esto, porque hay otras evidencias que yo he aportado en mi descarga para poder contrarrestar las que indicó el Ministerio Público, pero no fueron valoradas o tomadas en consideración. Aún después de salir de prisión, Brian ha seguido siendo víctima del sistema. Recientemente se le tuvo que reprogramar una audiencia para revisar su libertad condicional. Esto debido a que el Instituto Nacional de Criminología no había entregado a tiempo su informe. Pues hice formalmente la solicitud de una libertad condicional porque ya cumplía con los requisitos básicos. Sin embargo, el día que me presenté a la audiencia en febrero, el 2 de febrero, me llevé la sorpresa de que no habían pasado un informe que se necesitaba de parte del Instituto Nacional de Criminología y la audiencia tuvo que ser pospuesta. El juez de ejecución hizo un llamado de atención y lo pidió para generar una nueva audiencia, y lamentablemente la libertad condicional se me denegó en razón de que dicen que no presento algún tipo de arrepentimiento de los hechos, ¿verdad? Es el Instituto de Criminología el que determina que vos no estás arrepentido, ¿es correcto? El Instituto de Criminología manda, digamos que una valoración que se la hacen por teléfono, donde te llaman y te dicen, mira, cuénteme un poco sobre los hechos, qué pasó, qué ocurrió, y yo trato de ser bien honesto sobre las cosas y sobre lo que pasó, pero tanto el Instituto de Criminología como el juez de ejecución de la pena
quiere que uno se retrate como una persona negativa socialmente y que está arrepentida de ese delito de una forma vehemente y demás, sin tomar en consideración otros factores que interactuaron en ese comportamiento desviado. O sea, ni siquiera vinieron a tu casa para valorar tus condiciones aquí en tu vivienda, cómo es tu relación con tu familia. O sea, básicamente el informe del Instituto Nacional de Criminología se basó en una llamada telefónica que te hicieron. Fue una llamada inesperada, donde posiblemente estaban cuidando a mis hijas y demás, donde se saca el tiempo para atender a alguien de esa envergadura e importancia, pero fue una llamada improvisada de pocos minutos, donde me piden a mí que hable sobre qué fue lo que pasó y sobre las circunstancias de ese delito, algo muy informal, y en base a esa llamada ellos elaboran un informe de validación técnica, donde le dice el juez de ejecución el criterio de ellos, ¿verdad?, para otorgar esa libertad condicional. Para Brian, el sistema de justicia en el país necesita atención urgente y asegura que, al igual que en su caso, muchas personas actualmente reciben sentencias injustas y desproporcionadas. Es como un antes y un después, Andrea, de toda esta situación, porque si usted me pregunta a mí que si actualmente yo confío en el sistema de justicia de mi país, le diría que no. Le diría que no, porque cuando usted ve un fiscal y un sistema judicial señalándolo a usted por un delito que no investigó y que durante el proceso y las audiencias dijeron mentiras, usted se queda sorprendido, porque yo aceptaría que exista una mala praxis judicial, una inobservancia de ciertos procesos, pero cuando ya usted ve que es la norma equivocarse, ya usted siente que algo no está bien. Si lo veo como ciudadano común, sin tener las bases que hoy conozco y he pasado, te diría que lo que está pasando es parte normal de un Estado de Derecho, donde las cosas fluyen y hay veces se hacen bien, hay veces se hacen mal, y es parte del trajín del día, como ciudadano común. Si te lo dijera desde el punto de vista profesional, como criminólogo, creo que se violenta el Estado de Derecho, creo que se violentan las leyes, tanto del Código Procesal Penal como del Código Penal. Y si te lo digo como una persona que vivió un proceso penal, ¿verdad?, te diría que el sistema realmente está mal, está sesgado, está corrupto, tenemos algunas cosas que no funcionan. Que estarían ligados precisamente con la industria de los préstamos informales o la actividad de los denominados gota a gota. El caso de Brian Castro no es solamente el de un hombre tratando de recuperar su libertad. Es también el reflejo de un sistema judicial con grietas, con investigaciones preliminares que, a criterio de Brian, no cumplían con la rigurosidad científica que se requiere, hasta el atraso en la entrega de informes o documentación importante para garantizar derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Mi objetivo con este video no es dar un veredicto sobre el caso de Brian, sino presentar los datos y la versión de quien lo vivió desde adentro, y que sirva como reflexión para recordarnos que todas las personas, indistintamente de si somos inocentes o culpables, podemos vernos en algún momento involucrados en una situación de índole penal, y que por eso es tan importante que nuestro sistema de justicia trabaje de manera transparente y objetiva para reducir el riesgo de que personas inocentes puedan terminar injustamente en la cárcel. Así que te invito a suscribirte y a dejarme tus opiniones sobre este caso.